Muy buenos días. Les comparto el capítulo 22, el arte de la confabulación. Hay algo que tiene una excepcional importancia cuando hablamos de la vida mental de una persona, y es la confabulación. Por confabulación entendemos la capacidad que tiene el hemisferio izquierdo de rellenar todos los huecos de información para generar una narrativa que explique algo de una forma factible, de una forma creíble, aunque se aleje por completo de la realidad a la que dicha narrativa hace referencia. No conociendo la información en suficiente medida, el hemisferio cerebral izquierdo se inventa una realidad paralela que es la que se cree y a partir de la cual actúa. Esta capacidad de rellenar los huecos de información está en la base de nuestros juicios y de nuestros supuestos. No es que el hemisferio izquierdo no tenga acceso a una mayor cantidad de información, sino que la puede bloquear de forma activa. En efecto, el hemisferio cerebral derecho capta muchos datos que le podrían ser de un extraordinario valor al izquierdo, para que pudiera tomar mejores decisiones. Sin embargo, por razones que iremos viendo más adelante, el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo bloquea dicha entrada de datos. Esto tiene especial relevancia en la interacción social porque los datos que capta el hemisferio cerebral derecho tienen que ver con las señales emocionales que otras personas están emitiendo a partir del lenguaje no verbal. Por eso, cada uno de los dos hemisferios cerebrales, si les preguntáramos, contarían una historia completamente diferente. De ahí que nunca nos enfadamos por los motivos que pensamos. Hay, como suele decirse, mucha más mar de fondo de la que creemos. Por eso, la causa de nuestro enfado suele ser alguna herida, algún trauma que está guardado en el hemisferio derecho y al cual no tiene acceso el izquierdo. Este hemisferio tiene que encontrar una justificación racional de dicho enfado, aunque esta explicación esté muy alejada de lo que es la realidad. La realidad es que esa situación que tanto nos ha enfadado ha reactivado de manera rápida y automática uno de esos traumas, una de esas heridas. Por consiguiente, el hemisferio cerebral izquierdo fabrica una serie de evidencias que explican de una forma creíble el porqué de ciertas conductas y resultados. Sin embargo, el hemisferio derecho conoce la verdad de por qué existen tales conductas y por qué se producen los resultados que obtenemos y que a veces tampoco nos gustan. Dado que el hemisferio izquierdo suele ser el dominante, sobre todo en una cultura tan materialista como la nuestra, y muestra una marcada arrogancia intelectual, cree, asume, da por hecho que sabe más de lo que en realidad sabe. Por tanto, no suele existir esa apertura humilde, curiosa e interesada para explorar lo que realmente sabe el hemisferio derecho. No puede haber peor combinación que la ignorancia y la prepotencia. El hemisferio cerebral izquierdo es ignorante de sus limitaciones y no está en absoluto dispuesto a reconocerlas. De ahí su abuso de poder. Por otro lado, la obsesión por mantener una determinada imagen que se acerque lo más posible a lo que es el ser un triunfador puede hacer que el hemisferio izquierdo del cerebro niegue, reprima, altere cualquier información que proceda del hemisferio derecho y que cuestione dicha imagen que con tanto esfuerzo intenta mantener. Una de las cosas más impresionantes que han visto en neurología es lo que ocurre con personas que han tenido un infarto cerebral en su hemisferio derecho. Algunos enfermos no han reconocido tras la lesión partes de su propio cuerpo. Cuando a estos enfermos se les pregunta de quién era esa parte de su cuerpo, que no reconocían como suyas y que podía ser un brazo o una pierna, contestaban cosas
tan sorprendentes como que pertenecía a otra persona. Si el hemisferio izquierdo, que es donde se asienta el lenguaje y la autoconciencia, es capaz de inventarse y creerse tales cosas, ¿cómo no se va a creer otras historias más sencillas y que él mismo fabrica? Además de la confabulación, el hemisferio cerebral izquierdo utiliza otra estrategia que se llama proyección. Mediante esta estrategia, proyectamos en otras personas aquellos rasgos que nosotros mismos tenemos y que no queremos ni reconocer, ni por supuesto aceptar. Siempre es más fácil condenar a otros por sus errores que enfrentarse a la propia verdad, reconociendo los nuestros. No todo lo que proyectamos tiene necesariamente un tono negativo, sino que también podemos proyectar en otras personas diversos rasgos admirables que aunque existen en nosotros, todavía no los hemos reconocido. En el primer caso, cuando proyectamos en nosotros otros rasgos nuestros que nos disgustan, sentiremos un enorme rechazo hacia ellos. Sin embargo, cuando lo que proyectamos en otros son aquellos rasgos favorables que no hemos reconocido en nosotros, sentiremos admiración por tales personas. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Es muy interesante, muy bonita. Espero que sea de mucho beneficio para ustedes. Un lindo día.